Radiación en Egipto, por Fabio Ramírez. A pesar del tiempo transcurrido desde que se conocieron hechos y pistas, y que esto debería haber sido investigado por autores, no se ha hecho. Sospecho que la ciencia oficial, prostituta de la élite, ha echado tierra sobre este asunto y lo ha encubierto. Justamente hoy, que se desmonetizan y persiguen los videos de conspiraciones y teorías alternativas en YouTube, más que nunca los verdaderos investigadores debemos luchar por dar la otra versión, la versión que el sistema silencia. Empecemos contando un hecho real para ver la validez de lo que vamos a tratar hoy. Muertos por radiación en accidentes. Corría el 3 de enero de 1961 y una falla durante una prueba del reactor SL-1 del Centro de Investigaciones de Idaho Falls, en Estados Unidos. A las 21 horas, este reactor entra en estado crítico y ese fallo, que dura solamente 120 milésimas de segundo, hace sonar la sirena, se sella la instalación y se declara alerta 1. Dentro del reactor quedan encerrados 3 hombres. Recién luego de 50 minutos, la brigada de rescate con trajes protectores especiales ingresa a las 23:45, encontrando 2 cuerpos, uno muerto, el otro agonizando, que muere al llegar al hospital. El tercer hombre que faltaba se volatilizó, consumido por la radiación en el reactor, y sus cenizas recién se recuperaron luego de una semana. Los cuerpos de los 3 hombres fallecidos se enterraron con una grúa especial en féretros cubiertos de plomo, con un rótulo que decía: precaución, alto nivel de radiación. Se hizo una oración, la grúa bajó los féretros de plomo y la hormigonera llenó los hoyos con cemento reforzado. La fosa permanece hasta hoy, y afuera del cementerio de Idaho Falls hay un espeluznante cartel que dice: peligro, material radiactivo. El caso contado antes prueba que los accidentes nucleares suceden, que las precauciones fallan. Hasta han llegado a explotar misiles por error. Han perdido varias bombas atómicas en los Estados Unidos, y cada año suceden accidentes como el de Idaho Falls, donde mueren al menos 5 personas por año por accidentes nucleares, lo que es muy poco conocido, ya que los medios se empeñan en ocultarlo. Poca gente sabe que la premio Nobel e investigadora Madame Curie murió por efecto de la radiación que ella investigaba. La radiación es una energía moderna y difícil de manejar. Pero, ¿qué sucede si no es un descubrimiento moderno y hay pruebas de que fue utilizada en la antigüedad? Como el tema es extenso, solo citaré algunos recordatorios para demostrar que esta teoría no solo es posible, sino que es real. Se han hallado en México, África e India, en cuevas, reactores donde la radiación atómica, radiación de uranio, era natural. Y no solo eso, parecía haberse usado y manipulado. Y se hallaron inclusive primitivas herramientas para aislar y transportar el material radiactivo, y hasta cubiertas o vestidos para protegerse de la radiación. Pero, ¿quién y para qué pudo haber usado la radiación? La misma Biblia describe la destrucción de Sodoma y Gomorra, la explosión y la transformación de Edith, que así se llamaba la esposa de Lot, en sal. Eso explica perfecto la explosión nuclear y el viento radiactivo, tal como se ve en filmaciones históricas de las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó en Hiroshima. Además, en esas zonas bíblicas donde sucedió lo de Sodoma y Gomorra, los arqueólogos hallaron tequitas, que son rocas fundidas típicas de explosión nuclear, iguales a las halladas en explosiones modernas. Es evidente que culturas legendarias como Atlántida, Lemuria y otras habrían usado la fuerza atómica para terrificar el ambiente, hacerlo menos hostil, cambiar el relieve, abrir caminos, cambiar el clima, calentar el agua e incluso grandes modificaciones del relieve,
tal como se cree que el relieve del río Nilo fue alterado artificialmente y guiado por los ingenieros atlantes para poder establecer Egipto en ese lugar que hasta entonces era árido, pero que el Nilo que fue fabricado artificialmente lo convirtió en un vergel. Restos fosilizados hallados en Asia, en zonas donde estaba Sodoma y Gomorra, y en la India, en Mohenjo-Daro, no solo muestran índices de radiación y tectitas, rocas cristalizadas durante la explosión, sino que además hay fósiles humanos que son numerosos y están tomados de la mano. Esto le da asidero a las leyendas que hablan de Vimanas y fuego de los dioses, o sea, el viento radiactivo como el de Hiroshima que calcinó a la gente en segundos. ¿Tiene asidero científico esta teoría de la radiación en la antigüedad? Pocos saben que en 1949 el profesor Luis Bulgarini, renombrado científico atómico, asombró a los arqueólogos con esta declaración. Dijo él: en mi opinión, los egipcios de la antigüedad conocían las teorías y prácticas de la desintegración del átomo. Sus sabios y sacerdotes, que por entonces eran lo mismo, conocían el uranio y podrían haberse servido de él para la construcción, iluminación y sobre todo de la radiación para proteger los santuarios y tumbas. De hecho, en Medio Egipto, hoy en día, se explotan yacimientos de uranio en ese mismo lugar. La maldición de los faraones, que causó tantos estragos y víctimas, no sería otra cosa que una barrera mortal de radiactividad para proteger sus lugares sagrados. Podrían haber cubierto con uranio el suelo o paredes y aún construirlas con material radiactivo, y al estar selladas herméticamente, aún hoy perduraría el efecto mortal de las radiaciones. Hasta aquí las declaraciones asombrosas de este importante científico. De hecho, al principio se ignoraba que en tiempos modernos los efectos de la radiación eran mortales. Uno de los padres de la química moderna, Henry Becquerel, viajó a Londres a dar una conferencia, llevando radio en el bolsillo. Y ese material radiactivo le causó graves quemaduras. Al principio, el radio se usó en iluminación y hasta lo recetaban los médicos en Estados Unidos, lo cual causó muchas víctimas y además muchas ganancias. Pero ¿cuáles son los síntomas de la radiación a largo plazo? Uno de los clichés es que en lugares cálidos como Egipto, donde los turistas y arqueólogos a menudo se quejan de fiebre y sobre todo de cansancio, que los científicos atribuyen siempre al mosquito, paludismo y a una fiebre por el agua mal potabilizada. Pero una eminencia, el radiólogo suizo Dr. Jakob Eugster, profesor de la Universidad de Berna, demostró que bajo la Tierra la radiactividad se conserva mucho más. La radiactividad de un reactor es fulminante, pero la de material impregnado puede ser más lenta y difícil de reconocer. Causa la muerte por leucemia, trae malformación en la descendencia, destruye los glóbulos rojos y multiplica los glóbulos blancos demasiado. Y esto explica el parecido entre contaminación con radiación, con síntomas de paludismo, anemia y demás. El 1 de marzo de 1954, el barco pesquero japonés Dragón accidentalmente atravesó cerca de la zona por la cual los norteamericanos probaban su bomba de hidrógeno en las Islas Marshall. 22 pescadores quedaron contaminados. Tomemos el caso de una de las víctimas, que falleció, el pescador Kuboyama, que tenía 40 años entonces y murió a los 6 meses de estar expuesto a la bomba norteamericana. Este pescador Kuboyama fue atendido por el doctor Ohashi, que lo atendió por una embolia, contracción del hígado y daño del corazón y páncreas. Pero ¿cuáles eran los síntomas que relataba constantemente este hombre? A su esposa Sosu le decía: me duelen las articulaciones, estoy muy cansado,
mucho cansancio. Aquí vemos que los mismos síntomas que afectan a los turistas y arqueólogos en Egipto, achacados al mosquito o al agua contaminada, en realidad es idéntico al síntoma de los expuestos a radiación. Los sobrevivientes de las explosiones de la bomba norteamericana en Hiroshima revelaban que por año iban muriendo 250 personas por año y sus síntomas eran cansancio y anemia. Cada año en Japón, 150 personas más que estaban sanas se iban enfermando por la radiación que perduraba. Esto se mantuvo hasta fines de los años 70. Veamos un caso famoso, pero con datos desconocidos. Vamos a hablar ahora del Titanic, que se hundió en 1912 y que alberga cientos de misterios aún. En el Titanic viajaba una momia egipcia que Lord Canterville llevaba de Inglaterra al Museo de Nueva York. Era una princesa y pitonisa, una divina respetada en tiempos de Amenofis IV. Había sido hallada en su tumba de Tel Amarna, residencia de Amenofis IV o Akenatón, un rey reformista, creador de los Rosacruces y al que sucedió Tutankamón. Esta momia femenina tenía extraños presagios ya desde el principio. Pocos saben que en la actualidad esta momia tiene aún un pequeño templo entre Mini y Asund, llamado el Templo de los Ojos o de la Videncia. Esta momia tenía amuletos y adornos. Abajo de la cabeza tenía un amuleto de Osiris con esta inscripción: si despierta de su postración, la mirada de sus ojos triunfará contra todo lo que se alce contra ti. ¿Una especie de maldición o el resultado de la radiación? La momia se depositó en una caja de madera detrás del puente de mando del Titanic. Esa luz y maldición de la momia a la que aludían, evidentemente indicaba que la momia fue tratada con radiación. La misma fuerza que afecta a los trabajadores de excavaciones y arqueólogos que tuvieron síntomas de enajenación mental, la famosa locura del desierto por la cual los portadores y excavadores y aún arqueólogos gritan, dejan todo con fiebre y cansancio y salen corriendo al desierto para no aparecer más. El oro extraído de la tierra, en una tonelada de oro contiene 11 gramos de tierra y 4 gramos de uranio y torio radiactivo. El oro y el uranio se hallan en minas cercanas de Egipto. O sea, en Egipto hay oro. Se trabajaba en las minas de oro, se lo explotaba. Pero el oro contiene una mínima cantidad de 4 gramos de uranio y de torio radiactivo. Por ejemplo, la mina de Witwatersrand en África del Sur contiene hasta 10 gramos de oro por tonelada y contiene uranio y torio, por lo que debe ser tratada para usarse y no contaminarse. Es posible que en la antigüedad el oro no haya sido usado como objeto precioso decorativo, sino como aplicación del oro como conductor eléctrico, y aún usado hoy el oro en láminas en los reactores nucleares modernos, y que los pueblos antiguos no solo buscaban el oro por el valor o la estética, sino para usarlo en iluminación y otros fines radiactivos. Las barras de oro encontradas en Tel Amarna, que eran tributo a Amenofis III y IV, se parecen demasiado a las barras de oro que usan los reactores atómicos desde los años 60. La empresa Egyptian Mines Exploration, que explotaba yacimientos en el Mar Rojo a través del jefe de ingenieros G. Alford, exploraba venas auríferas o filones en busca de oro, y hallaron en Egipto
resto de chozas de mineros egipcios antiguos que extraían oro y uranio mientras exploraban. En la galería que se conoce hoy en Egipto como Derekib, la empresa Sudan Minerals, en una de las galerías que estaba explorando, encontró un hallazgo muy especial. Los excavadores se toparon con muros erosionados cubiertos de jeroglíficos egipcios. Llevaban la firma de Amenhotep, un famoso escriba y sabio. Y esto nos hace preguntar, ¿qué hacía en pozos donde se extraía oro un sabio, arquitecto y escriba? ¿Por qué estaba escribiendo jeroglíficos ahí? ¿Y por qué ciertas galerías de donde se extrae el oro estaban cerradas y prohibidas? Quizás porque eran radiactivas y desde ahí extraían el uranio. Como era peligroso, estaba bloqueado para los demás. Pero, ¿cómo es que ellos conocían esos efectos? De hecho, nunca se explicó satisfactoriamente por qué un premio Nobel, el doctor Álvarez, en 1964, llevó detectores de rayos cósmicos y de radiación a las pirámides egipcias. Y de hecho, los rusos hicieron lo mismo. Y en 1967, los rusos detectaron radiaciones extrañas en las pirámides, por la que le prohibieron al presidente ruso que estaba de visita en Egipto, Nikita Khrushchev, que no entre a las pirámides. Como hemos visto, la radiación es potente y peligrosa, y los accidentes suceden a menudo, sobre todo en los Estados Unidos. Pero la prensa de ahí no hace preguntas, por eso siguen trabajando en eso confiados. Hay muchos indicios de que los egipcios protegían sus tumbas con radiación, y quizás la utilizaban según como aparece en ciertos jeroglíficos extraños que semejan demasiado a reactores, y en todo caso, hace mucho se sabe que la pirámide y la esfinge debajo tienen galerías y depósitos subterráneos. Eso se sabe, pero no bajan y los investigan. Quizás ya saben que son radiactivas y sus consecuencias, y no pueden revelarle este secreto al mundo. Hasta aquí esta investigación, que es inédita en muchos aspectos. La teoría de que los egipcios conocían la radiación heredada seguramente de los atlantes. Hemos visto que un físico, médicos, radiólogos, inclusive algunos arqueólogos modernos lo apoyan. Se han encontrado restos, las leyendas también lo apoyan. Los jeroglíficos, como estamos viendo en el video, también muestran que conocían la electricidad, el magnetismo y la radiación. Esto no es una especulación. La idea es tener este reto, ya que hoy la censura y el nuevo orden mundial empieza a censurar los videos y los lugares que contienen libros, porque lo que quiere el nuevo orden mundial es pensamiento único. Mejor dicho, que la gente no piense. Muchas gracias. Hasta luego.